Para ir iniciando, vamos a iniciar con una oración. En esta ocasión, hermano Eduardo, ¿será que nos puede acompañar con una oración inicial, por favor? Amén, pastora. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Así, Señor, también pedimos tu dirección para esta noche, Señor, para poder ingresar a nuestra clase, al seminario, Señor. Denos esa sabiduría y entendimiento, Padre amado, así para que podamos aprender más de tu palabra, Señor, a través de tu siervo que nos va a impartir, Señor, para que podamos prepararnos, Señor, queremos ser tus siervos preparados, Señor, aprender siempre mucho más tu palabra, Señor. Así te entregamos, Señor, en esta noche, pidiendo siempre tu dirección, Señor, dándote gracias en el único amado Jesucristo. Amén. 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 Bien. Denme unos 2 minutos, me voy a mover de aquí, estoy en la sala, me voy a mover un ratito y ahorita ya iniciamos con la clase. Voy a dejar con la pantalla compartida para que vaya buscando en su guía didáctica, si es que ya la tiene, dónde es que nos quedamos. Nos quedamos en el tema 1, el punto número 3. Entonces, eh, vaya buscando eso. Amén. Aquí ya creo que mejor, un poco mejor. Bien, vamos a irnos a sus textos. El punto número 3. La clase pasada nos habíamos quedado en la evidencia de una fe activa. Y les dije que hoy íbamos a tocar también un poquito del punto de soteriología que hablé que pasé con mis estudiantes de la asignatura pasada. Entonces vamos a tocar primeramente el punto número 3 y después de eso ya vamos a tocar partes así como a grandes rasgos de lo que avancé con la asignatura de soteriología. A ver, les vamos, vamos a irnos. Vaya, a ver, ya habíamos hablado sobre el punto número 3, sobre que Abraham, habiendo sido llamado, obedeció, ¿no? Ahora vamos a ver la justificación por la fe. Y para que usted vaya entendiendo un poquito más de esto, les voy a compartir parte de la guía didáctica que tuve con mis otros estudiantes igual. A ver, denme un momento, dejo de compartir. Comparto el documento. Mm, A ver. Ya. Ahora sí.
Eh, a ver, eso, aquí. Este es el tema que yo había tocado con ellos acerca de la justificación por fe y obras en la soteriología, ¿no? Ahora, ustedes ahí en su guía didáctica, la actual, tienen el punto de, a ver, dice la justificación por la fe y sus obras, y tenemos ahí como referencia Santiago capítulo 2, versículo 24, eh, en su texto de su guía didáctica. Ahora, en este texto de aquí tenemos también a Santiago, pero lo vemos un poquito más extenso, ¿no? Ustedes como pueden ver es un poquito más extenso el tema, solamente hablando de este punto que ustedes en su texto tienen como un punto así a grandes rasgos. Entonces, vamos a leer primero lo que dice su guía didáctica y luego les voy a complementar eso con este tema de aquí, que es importante que ustedes lo vayan sabiendo para que ustedes puedan entender cómo es que se relacionan estos, ¿sí? Bueno, el punto número 4 de su guía didáctica dice, bueno, en realidad nos habla de que las epístolas generales desafían la noción de que la fe sin obras es suficiente para la justificación, ¿no? Y lo veíamos, o lo vemos en Santiago capítulo 2, versículo 24, que declara, ya veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, resaltando que la verdadera fe se manifiesta en acciones justas y que estas obras son evidencia de una fe genuina. Y la fe viva produce frutos que reflejan la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, en este punto, perdón, ando un poquito mal en la garganta, así que me disculpan. La justificación en sí, nosotros la vemos entendida como el acto divino mediante el cual Dios declara al pecador como justo, ¿no? Eso lo tenemos muy claro a través de la fe en Jesucristo. Y es un pilar central en lo que es la soteriología, por si acaso la soteriología es el estudio de la salvación, por si alguno no sabía o si ya lo pasó, igual. Entonces, en sí, todo este análisis de lo que es la justificación por fe y obras, eh, desde la perspectiva cristiana evangélica, que es lo que estamos estudiando, porque no estamos estudiando desde el punto de vista católico, ¿no? Entonces, que lleva otro tipo de soteriología, otro tipo de el estudio de la salvación. Pero en este caso nos estamos basando en lo que nosotros creemos, entonces, que es más inclinado hacia lo cristiano evangélico. Entonces, vamos a explorar cómo estos elementos se entrelazan en la comprensión del proceso de justificación. Y empezamos primeramente con la justificación por fe. Y aquí vamos a ir abriendo sus Biblias. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí, si usted la tiene su Biblia, la puede ir abriendo para que podamos ir complementando tanto bíblicamente como lo que ya había yo diseñado en el texto para que usted pueda ir viendo y entendiendo un poquito mejor. Y yo desde aquí, desde mi Biblia, también yo les voy a leer, pero se los voy a leer en la versión NTV, que es como una versión más como para nuevitos cristianos, que apenas van entendiendo la estructura de la Biblia. Entonces, bien, estoy abriendo su Biblia. Bien, la justificación por fe se basa más que todo en lo que es la enseñanza bíblica de que la salvación es un regalo de Dios, recibido únicamente a través de la fe en Jesucristo como Salvador. Y para esto vamos a ir abriendo alguien que abra Romanos 3:28, o más bien voy a ser puntual. Hermana Maritza, si puede abrir Romanos 3:28. Y hermano Joel, si puede abrir Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Y empieza leyendo hermana Maritza.
Amén. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Y Gálatas capítulo 2, versículo 16. Hermano Joel. Bien, entonces, hermano Eduardo, ¿será que por favor puede abrir Gálatas capítulo 2, versículo 16? Amén. Amén. Gálatas 2, capítulo, versículo 16 dice así. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. 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 Entonces, les voy a leer yo aquí la versión NTV de Romanos 3:28. Dice, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Y ahora les leo lo que es Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice así. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído que Cristo Jesús, para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces, estos dos puntos, estos dos versículos nos resaltan en sí lo que es la importancia de la fe como el medio por el cual el individuo es declarado justo delante de Dios. La justificación en sí por fe, en la soteriología, ¿no? Subraya la idea de que la aceptación divina no se gana por méritos humanos, sino que es otorgada gratuitamente a aquellos que confían en la obra redentora de Cristo. Entonces, si usted es un cristiano que hace muchas obras, no por eso significa que usted va a tener aceptación divina, ¿no? O que usted va a ser salvo por esas obras nada más. Ahora, es necesario que la fe que usted tiene vaya acompañado por obras porque esa fe produce obras. Entonces, no es algo que le nazca a usted como tal, sino que por medio de la fe, esas obras son producidas. Y más adelante, en el tema número 2, hablando ya de lo que es la regeneración, para los que no saben, la regeneración se entiende más como un acto soberano de Dios mediante el cual el Espíritu Santo concede una nueva vida espiritual al individuo, ¿no? que está creyendo en Jesucristo. Y el cambio viene a ser, o bueno, viene a haber un cambio radical en sí, que implica una renovación interna del corazón y de la mente, haciendo de que haya una orientación hacia Dios y que esta persona tenga esa disposición de obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, esta regeneración es un acto del Espíritu Santo, porque es como les decía ayer, o más bien el lunes, Dios es el que pone el querer como el hacer. Entonces, si no hay convencimiento de pecado mediante el Espíritu Santo, no hay esa voluntad en nosotros. Cuando tenemos ese convencimiento y aceptamos o creemos en Jesucristo, todo vino a ser una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, esa obra que el Espíritu Santo viene y hace y comienza a regenerar nuestra mente, nuestro corazón, va produciendo fe. Y por medio de la palabra nuestra fe es aumentada también. Pero no porque usted tenga fe significa que usted necesariamente va a ser salvo.
Porque si bien la fe produce obras, esas obras no lo hacen salvo, pero si usted tiene fe y no tiene obras, es decir, que su fe no haya producido ningún tipo de obras, entonces tampoco es justificado. Ahora, el papel de las obras, vamos a ver un poquito del papel de las obras en la vida del creyente. Luego vamos a ver lo que es la tensión entre esto de la fe y las obras. Y luego vamos a ver cómo la gracia como fundamento de la justificación. Yo sé que a veces esto es como un poquito chipado, pero lo vamos a ir explicando lo más detallado posible para que usted pueda entenderlo mejor. Aunque la justificación por fe es un concepto central en la soteriología o en el estudio de la salvación, el papel de las obras en la vida del creyente es también fundamental. Entonces, les decía, ¿no? La fe salvadora, desde esta perspectiva, se manifiesta en obras que son fruto de la transformación interna operada por el Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver en Santiago capítulo 2, versículo 17. Así que quien lo encuentre primero dice amén y lo lee. Santiago capítulo 2, versículo 17. Amén. Amén. Santiago 2:17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Amén. Entonces, prácticamente nos dice que la fe por sí sola no es suficiente, ¿no? A menos que produzca, obviamente, buenas acciones. Si no produce esto, está muerta y es inútil. Entonces, de alguna forma, nos destaca la interconexión entre lo que es fe y obras, enfatizando que una fe genuina inevitablemente va a producir acciones concretas en la vida del creyente. ¿Y esto viene por qué? Porque hubo una transformación interna. Entonces, toda persona que es transformada internamente por el Espíritu Santo va a tener fe, va a producir fe y esa fe va a producir obras. Entonces, si usted considera que usted tiene una fe genuina, evalúe si realmente su fe está produciendo obras, está produciendo obras y si esas obras van de acorde a lo que la palabra nos dice, ¿no? Entonces, si usted tiene una fe, pero su fe no está produciendo absolutamente nada, usted nada más está quieto, entonces ahí hay que hacerse la autoevaluación de preguntarse si realmente su fe es genuina. Y si no está siendo genuina, ¿qué es lo que está pasando? Y esto también aplica para todos, tanto para docentes, no docentes, para estudiantes, para pastores, misioneros, para todo el mundo. Si un cristiano tiene fe, pero su fe está quieta y no produce obras, entonces significa que la transformación interna que quizás en algún momento estuvo operante se paralizó. Y ahora ahí entra la pregunta, ¿qué está pasando en la vida de esa persona para que esa transformación interna que viene o tiene que ser constante no esté sucediendo? Entonces es la forma en cómo nosotros podemos ir evaluando si estamos teniendo una fe activa, ¿no? Una fe genuina, una fe que está produciendo obras, si realmente nos estamos dejando usar por Dios, si realmente nos estamos dejando transformar o regenerar por el Espíritu Santo, y si es que realmente estamos dando los frutos que el Espíritu Santo tiene que producir en nosotros cuando nosotros ponemos nuestra voluntad. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo vayan entendiendo. Ahora, las obras, aunque no son como tal el fundamento de la justificación, les decía, son una evidencia visible de la autenticidad de la fe. Entonces, si no hay obras, es una fe muerta. Si es una fe que también tiene paralela obras, son evidencia visible de la autenticidad. Ahora, también hay que tener cuidado porque hay personas
que se llenan la boca diciendo que tienen fe y aparentan delante de la gente tener obras y sus obras parecen buenas. Y lo digo porque yo he conocido a lo largo de mis 12 años como cristiana, he conocido pastores, misioneros, evangelistas, he conocido de todo un poco y me tocó en una ocasión conocer a un pastor joven. Bueno, más que pastor evangelista, él se hacía llamar a sí mismo evangelista. Y algo que me llamaba mucho la atención era que esta persona tenía obras que uno decía, pucha, wow, tiene una fe increíble, parece un ungido del Señor. Se paraba en un púlpito y uno veía cómo Dios lo usaba a través de milagros y a través de otras cosas, y toda la gente quedaba como, wow, ¿no? Es un ungido del Señor, es, uff, ¿no? Pero yo llegué a tener como esa cercanía con este evangelista de verlo más de cerca y ver cuáles eran sus acciones, qué tipo de acciones tenía. Y realmente su fe no era una fe sólida, pero sí tenía obras que parecían que tenía una fe sólida. Entonces, muchas veces lo que dice nuestra boca no es realmente lo que hay en nuestro corazón. Y es por eso y es importante que usted pueda evaluar también eso, porque hay personas que pueden tener muchas buenas obras. Este evangelista se la vivía en la iglesia, ¿no? Se la vivía ayudando a las hermanitas, a los hermanos, se la vivía haciendo evangelismos, yendo a hacer obra de caridad, llevando aparentemente cosas a los pobres, pero no era porque él quería, sino porque él quería, o más bien su fin era ser visible para la gente y que la gente lo alabe a él por sus obras, pero su fe no producía realmente frutos del Espíritu Santo. Simplemente era como una apariencia, como una pantalla, así como, por ejemplo, las buenas personas, ¿no? Que no conocen al Señor, hacen obra de caridad, tienen buenas obras, donan dinero a hospitales, a niños, ellos tienen esas buenas obras. Sin embargo, no necesariamente porque hagan buenas obras significa que tengan fe. Entonces, es muy importante poder pedir que el Señor nos dé discernimiento para saber qué persona está haciendo o está teniendo una fe auténtica, no solamente por obras, sino también la fe en sí misma, que está siendo regenerada. Y esto es más notable incluso cuando uno va como teniendo esa cercanía o esa convivencia con la persona, que uno va notando qué cosas realmente son las cosas que está produciendo fruto, ¿no? Porque en sí me acuerdo que este evangelista se la vivía en pecado y Dios lo usaba, pero más tarde comprendí que no era por él que Dios lo usaba. Dios lo usaba por misericordia a las personas a las que él iba y le predicaba. Entonces, Dios muchas veces, aunque nosotros estemos como estemos, nos puede llegar a usar, pero no significa que nuestra fe sea auténtica, ¿no? Entonces, ahí depende también de cómo uno como cristiano se está autoevaluando y autoanalizando, cómo está yendo nuestra fe, cómo está yendo nuestras obras, cómo estamos yendo nosotros en nuestro caminar diario con Cristo, si estamos siendo realmente auténticos, si estamos siendo honestos no solamente con nosotros mismos, sino con Dios, porque Él es el que conoce todos los corazones, escudriña los corazones, y es lo único que no podemos engañar, ¿no? A los demás podemos aparentarles, a los demás podemos decir, ah, yo soy esto, yo hago esto y yo aquello, pero quien realmente o ante quien estamos realmente, como se dice, desnudos, es ante Dios. A Él no le podemos ocultar nada. Estamos al descubierto. Toda nuestra vulnerabilidad, todo lo que somos siempre está descubierto delante de Dios. Entonces, eh, pero dentro de todo esto, de lo que es la justificación por fe y por obras, hay una tensión entre lo que es la fe y las obras.
Y esta tensión aparente entre lo que es la justificación por fe y el énfasis en las obras de la vida del creyente ha sido un objeto de debate teológico a lo largo de la historia. Entonces, quizás usted ahorita tiene unas preguntas o quiere quizás debatir respecto al tema, y esto ha sucedido antes y va a seguir, va a continuar sucediendo, ¿no? Siempre va a haber o va a ser objeto de debate teológico. Entonces, desde la perspectiva cristiana evangélica, la resolución de esta tensión se encuentra más que todo en entender que la fe y las obras son complementarias y que no son contradictorias. La justificación como tal es un acto divino que no puede ser alcanzado por méritos humanos, mientras que las obras son la respuesta natural y necesaria de aquellos que han experimentado la gracia salvadora. Entonces, ¿por qué? Porque en el momento que usted se convirtió, que usted le dijo que sí al Señor y fue justificado por medio de la fe en Jesucristo, lo que hizo usted es entregar total y completamente su voluntad para hacer lo que Dios quiere hacer con usted, entregarse al propósito divino. Entonces, al momento que usted permite eso, el Espíritu Santo comienza a hacer una regeneración en su mente y en su corazón. Y comienza a regenerar y a sacar todo lo malo, toda la basura y comienza a poner frutos, ¿no? Y eso es porque usted está poniendo esa voluntad. Pero ni siquiera el mérito de que usted haya aceptado a Jesucristo fue un mérito suyo. Entonces, no hay cómo nosotros podamos gloriarnos de decir, porque yo hice esto, es que o estoy pasando esto. En el sentido de, por ejemplo, porque yo fui bueno con mis obras, hoy soy salvo, ¿no? Entonces, no funciona así. Siempre, ténganlo en cuenta, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, tenemos que aprender a darle la gloria a Dios. Porque cuando nosotros comenzamos a gloriarnos de las cosas que Dios hace por medio de nosotros, utilizándonos, comienza la caída. Y se lo digo porque he visto muchos pastores cayendo de la gracia de Dios por querer agarrarse esa gloria que no les pertenece a ellos. Entre ellos, aquel evangelista que les conté, su final fue trágico. Entonces, y esto era porque la gente se le acercaba a él y le decía, wow, usted es un evangelista espectacular, tóqueme, deme su unción y cosas así, ¿no? Entonces, a veces como seres humanos tendremos a ser un poco idólatras, idolatrando a una persona, y esta persona en vez de decir, no, no fui yo, fue el Espíritu Santo, fue Dios, y gloriar a Dios o darle la gloria a Dios, decía, gracias. ¿No? Gracias, gracias, como haciéndose atribución de que él hacía ese trabajo, cuando realmente no es así. Entonces, todo lo que nosotros produzcamos, las obras buenas, por ejemplo, si hicimos obra de caridad y alguien viene y nos agradece, decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue quien puso en nuestro corazón el querer como el hacer para que nosotros vayamos y hagamos ese tipo de cosas. Entonces, darle siempre la gloria a Dios. Eso es lo que implica lo que es la justificación por fe y obras, que aún las obras no son mérito de nosotros, son méritos netamente de Dios. Entonces, la justificación, como les decía, no puede ser alcanzado por méritos humanos, mientras que las obras son una respuesta natural. Y para esto vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Amén. Amén, hermano. Versículo 2, 8 al 10, ¿no? Así dice, Sí. porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Amén. Amén. Entonces, ahora, gracias hermano, ahora se los leo en esta versión que está como para que ustedes entiendan que es exactamente lo que les dije, ¿no? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, es lo que les decía hace un momento. Si usted llega a ser salvo, ni siquiera usted por las buenas obras que haya tenido en la tierra puede decir, ah, fui salvo, yo fui salvo, yo lo hice, lo logré. No, usted lo logró gracias a Dios, ¿no? Porque Dios lo ayudó, porque Dios estuvo delante de usted, Dios lo guió. Entonces todo siempre va la gloria para Dios, porque no podemos jactarnos, la misma Biblia nos lo dice, que ninguno, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, eh, esto es lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, ¿no? Donde nos subraya la relación al afirmar que somos salvos por gracia mediante la fe y que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces, fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras. Y por la gracia que vino ¿de quién? De Dios, mediante la fe. ¿Quién nos dio el convencimiento de pecado? El Espíritu Santo. ¿Y a través de quién nos entregamos? A través de Jesucristo. Y una vez somos de Cristo, ya no somos de nosotros. Entonces, por mucho que nosotros querramos gloriarnos por las obras que hacemos, no nos pertenece ningún tipo de acto bueno, como queremos llamarle muchas veces, nos pertenece a nosotros. ¿Ponemos la voluntad? Sí, pero al final toda la gloria y toda la honra va para Dios, porque no podemos jactarnos de esas obras que nuestra fe produce, porque al final no es de nosotros, ¿no? Entonces, y por último, vamos a ver lo que les decía, la gracia como fundamento de la justificación. Y es que desde la perspectiva cristiana, evangélica, la justificación por fe resalta la primicia de la gracia divina como fundamento de la salvación. Es decir, la gracia no solo inicia el proceso de justificación, sino que también lo sostiene y lo completa. La doctrina de la justificación por fe, arraigada en lo que es la enseñanza de Pablo en Romanos y en Gálatas, enfatiza que la aceptación del individuo delante de Dios no depende de su desempeño, sino de la obra finalizada de Cristo en la cruz. Entonces, todo este estudio que es de la soteriología, que ustedes van a ver si es que no lo han visto en una materia más adelante, sostiene que la justificación por fe y las obras no son elementos opuestos, sino que están interconectados en este proceso de la salvación. Y la fe es el medio para recibir la gracia justificadora de Dios. Es decir, es el medio donde usted, o por el medio por el cual usted va a recibir ese regalo, ¿no? De la justificación. Es decir, que va a ser justificado su pecado. Mientras que las obras son la evidencia visible de una fe viva y transformadora. Entonces, básicamente la soteriología o el estudio de la salvación recalca esa centralidad, ¿no? Y eso es básicamente lo que quería que ustedes pudiesen entender un poquito mejor en cuanto a lo que es en cuanto a lo que es justamente este tema de la justificación por fe y sus obras. Así que ahora vamos a continuar, ya usted teniendo más detallado este punto, vamos a continuar con lo que es el punto número 4. Perdón, el punto número 5, porque ya el 4 ya lo vimos, donde nos habla acerca de la perseverancia en la fe viva.
Y es que las epístolas generales nos exhortan a nosotros como creyentes a perseverar en nuestra fe viva, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones. Y esto es lo que nos afirma Santiago 1, capítulo 2, versículo 3, donde afirma: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la fe o que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, recordándonos que la fe viva se fortalece y se perfecciona en medio de las dificultades o en medio de las pruebas. Entonces, esta perseverancia en la fe es una señal de madurez espiritual y de confianza en la fidelidad a Dios. Entonces, la fe va a producir obras, va a producir frutos. En este caso, veíamos aquí en Santiago capítulo 1, versos 2 y 3, donde nos hablaba de que la fe produce paciencia, ¿no? Entonces, ¿la paciencia será un fruto del Espíritu Santo? Les pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, pastora. ¿Sí? ¿Y los demás qué dicen? Sí, ¿Sí? Amén. Entonces, vamos a ver si es realmente fruto del Espíritu Santo. Abran sus Biblias. Vamos a irnos. Se los voy a poner aquí. A ver, creo que aquí la instalé la Biblia. Aquí está. Esta es la versión la que les estaba leyendo hace un momento. Vamos con... Abran su Biblia en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Si no, igual lo vamos leyendo aquí. Dice: en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y lo mismo en la versión, si usted quiere verlo en la versión Reina Valera, lo mismo. A ver, se los pongo aquí. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Aquí está. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, será nuevamente, les pregunto, ahora sí, usted afírmelo o niéguelo, así siendo ya redundante, ¿no? ¿Será la paciencia un fruto que produce el Espíritu Santo? Amén, sí es. Amén, sí es, Amén, ¿no? pastor. La Biblia Sí. no es. Amén. Entonces, aquí nos dice o nos recuerda de que esa fe viva se va fortaleciendo por medio de las pruebas, de las adversidades, por medio de lo que usted pase, se va fortaleciendo y a través de esa fe usted va adquiriendo o va a ser una señal de una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque esa fe fue inamovible a pesar de esas pruebas. Usted ya tiene como esa certeza de que en medio de todo eso, su fe se avivó porque usted puso su confianza en Dios. Entonces, si su fe va produciendo frutos, es porque usted ha ido fortaleciéndola en medio de cada prueba, en medio de cada adversidad que Dios ha permitido en su vida. Dios ha permitido que su fe se vaya fortaleciendo de tal forma que hoy usted es señales de que es una persona madura espiritualmente. Entonces, y eso muestra que usted ha tenido confianza en la fidelidad de Dios, que usted ha confiado en que Dios está delante de usted, en que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Entonces,
eso para que usted lo vaya teniendo más en cuenta y cuando le toque enseñar también pueda como explayarse un poquito más en este tema, ¿no? En conclusión, las epístolas generales nos presentan un cuadro claro y convincente de una fe viva que transforma la vida del creyente e impacta también positivamente en el mundo que le rodea. Que cada creyente sea desafiado, ¿no?, a cultivar una fe viva que refleje el carácter de Cristo en todas sus acciones y relaciones, siendo testimonios vivos del amor y de la gracia de Dios. Que usted pueda, cuando le toque quizás hablar de este tema en la iglesia o dar alguna prédica respecto a la fe, que el Señor pueda a través de sus vidas desafiar a los hermanos, a su comunidad de fe, a cultivar esa fe, ¿no? Y que a través de esa fe viva se refleje el carácter de Cristo y se reflejen los frutos del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que viene a ser la naturaleza de una fe viva. Y ahora vamos a pasar al segundo tema. Y en este segundo tema vamos a hablar sobre la relación entre fe y obras, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más. Ya lo vimos un poco en el tema que les di, pero aquí lo vamos a ir como, como poniéndole más base al cimiento que ya está, ¿no? Entonces, la interacción entre lo que es la fe y las obras es un tema central en lo que son las epístolas generales. Y estas cartas nos enseñan que la fe verdadera no es solo una creencia intelectual, sino que manifiesta, como les decía, acciones concretas en nuestra vida diaria. Entonces, en este tema vamos a explorar nuevamente diversos pasajes que nos destacan la importancia de esta relación vital para la vida del creyente. Número 1. Vamos a abrir, o bueno, aquí lo tienen, ¿no? Ustedes nada más, quien quiera leerlo, lo va leyendo. En sí, la carta de Santiago nos enfatiza, todo lo que es la carta de Santiago, enfatiza la necesidad de que nuestra fe esté respaldada por esas obras en concreto, que fue lo que hablamos, lo que les decía hace un momento. Y esto lo podemos ver en Santiago capítulo 2, versículo 18, que declara: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, aquí en este versículo se destaca la conexión intrínseca entre la fe y las obras, mostrando que la verdadera fe se evidencia en acciones concretas de obediencia y amor. Entonces, si su fe no está basada en obediencia y amor, entonces usted tiene que preguntarse. A ver, un momento. Ya. Entonces usted tiene que preguntarse si realmente usted está teniendo, ¿no?, obediencia y amor con Dios, ¿no? O en Dios. Sabemos que si no hay amor en nosotros es porque no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si nosotros somos creación suya, ahora estamos en Él, ahora andamos en Él, tenemos que reflejar este fruto. La obediencia también se refleja, así como decía Santiago, ¿no? Tú tienes fe, yo tengo obra y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces su fe de Él producía obras. Y este es, como le decía, ese versículo donde se destaca esta conexión intrínseca. Además, Santiago capítulo 2, versículo 22, resalta cómo la fe y las obras están también intrínsecamente entrelazadas en la vida del creyente. Y dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Este pasaje de aquí ya nos enseña que la fe genuina se perfecciona y se manifiesta a través de nuestras acciones en obediencia a Dios. Entonces, esto como el punto número 1, ¿no? Ya este versículo, como les decía, nos enseña que esa fe genuina que usted tiene se va perfeccionando
a través de sus acciones en obediencia a Dios. Y entonces ahí es cuando usted se da cuenta de si realmente está teniendo una fe verdadera o no. Ahora vamos a ver el punto número 2, hablando sobre la importancia de obrar en consecuencia con la fe. Y aquí vamos a estar viendo Santiago capítulo 2, versículo 2:26. Nos dice, establece claramente que una fe sin obras está muerta, ¿no? Que era lo que decíamos hace un momento. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces creo que este versículo está más que claro, ¿no? Nos recuerda que una fe que no produce frutos tangibles que podamos tocar también en forma de obras de amor y obediencia, no es una fe genuina y no es una fe viva. Entonces la fe no solo produce frutos internos, sino que también produce frutos, ¿dónde? Externos, tangibles, que podemos tocar, que podemos ver. Y asimismo también Juan capítulo 3, versículo 18, nos insta a amar no solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Y nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces aquí se subraya, ¿no? La importancia de que nuestras acciones reflejen el amor verdadero que profesamos tener, demostrando así la autenticidad de nuestra fe. Entonces, y este versículo aplica para todo, ¿no? Decía mi pastor, este versículo también abarca para las señoritas que por lo general las mujeres son las que se dejan, dice, llevar por el oído, ¿no? Entonces, decía mi pastor, este versículo también abarca para cuando un filisteo le quiera lavarlo o le quiera endulzar el oído, ¿no? Si le quiere hablar puro bla, 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 entonces usted le muestra este versículo y le dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, tiene que producir frutos. Si hay un cristiano que no está produciendo frutos, entonces hay que evaluar si realmente es un cristiano. Y bueno, ahora, este es el punto 3 de la justificación por la fe y sus obras, que también lo hemos visto, donde la carta a Santiago desafía la noción de que la fe sin obra es suficiente para la justificación, ¿no? Y declara, ya veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, este pasaje como tal nos recalca que la fe se manifiesta en acciones justas y que estas obras son evidencia de una fe genuina. Y además, Romanos capítulo 2, versículos 6 al 7, establece que Dios recompensará a cada persona conforme a sus obras, dando vida eterna a aquellos que perseveran en el bien hacer o en el bienestar. Y dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, también aquí vamos a ver unos ejemplos bíblicos de fe activa y para eso vamos a abrir Hebreos capítulo 11, verso 8, alguien que lo abra. Y yo voy a abrir Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, verso 25. Alguien que abra Hebreos capítulo 11, verso 8. Amén. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Entonces aquí en Hebreos capítulo 11, verso 8, se nos destaca la fe activa de Abraham, ¿no? Que obedeció simplemente a Dios y salió hacia un lugar desconocido por fe. No sabía lo que le esperaba, no sabía el lugar, pero fue, solo obedeció. Y lo mismo, del mismo modo, vemos en Santiago capítulo 2, verso 25, dice, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno
por otro camino. Entonces, menciona también Santiago a Rahab, ¿no? Que esta fue justificada por sus acciones cuando protegió a los espías de Israel. Pero estos son como casos excepcionales. Ahora, la conexión entre esta fe, amor y obras. Vamos a ver un poquito. ¿Alguien? A ver, aquí está. Si puede ir abriendo alguien, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Mientras voy explicando Gálatas, capítulo 5, verso 6, que nos enfatiza que la fe verdadera obra por el amor. Entonces, porque Cristo Jesús dice en Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, esto nos enseña, este versículo nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en obras motivadas por el amor hacia Dios y hacia los demás. Y finalmente, 1 Corintios 13, versículo 2. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Así dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tenga amor, nada soy. Amén. Entonces, nos recuerda que incluso si nosotros tuviéramos una fe que moviera montañas, sin amor no somos nada, ¿no? Entonces, este versículo nos subraya la importancia de que nuestras acciones estén motivadas por un corazón lleno de amor. Es decir, el fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Entonces, tenemos que tener este corazón lleno de amor, estar motivados por un corazón lleno de amor, demostrando de esta forma la autenticidad de nuestra fe. Entonces, en conclusión, a través de estos pasajes que acabamos de leer, queda muy claro, ¿no? De que la verdadera, o que la fe verdadera en sí, se manifiesta en obras concretas de amor y obediencia, y que cada creyente también pueda ser desafiado a vivir una vida coherente con su fe, demostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones diarias, que nuestras obras de alguna forma reflejen la fe genuina que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, espero que usted también pueda ser desafiado y que cuando le toque hablar del tema, usted también pueda desafiar a sus hermanos en la iglesia, al grupo donde le toque enseñar, que usted pueda desafiarlos, ¿no? Entonces vamos a terminar con una oración ya en la clase y en esta ocasión, a ver, hermana Maritza, ¿será que puede cerrar la clase con una oración, por favor? Claro. Inclinemos nuestros rostros donde estamos. Te damos gracias, Padre amado, por este momento el cual estamos concluyendo la clase. Bendice, Señor, esto lo que hemos aprendido, Señor Jesús, el cual queremos aprender, hemos aprendido, hemos comprendido, Señor Jesús, así para pasarlo a nuestros otros hermanos, así todo lo que estamos aprendiendo, Señor Jesús. Así te damos gracias, Señor, bendice a nuestra maestra, Padre amado, y así iremos pasando cada una de las clases. Te damos gracias en el nombre de Jesús y así concluimos. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Que el Señor los bendiga y que les vaya bien en esta semana. Paz del Señor. Bendiciones.